omne, todo es nada. Esto es lo que se lee inscrito en el bufete de una de las vanitas más famosas de Antonio de Pereda. Se encuentra debajo de la calavera y de un reloj de arena. Así se podría hablar también, en esos términos, se podría hablar de la pintura de José Viera. Él descubre la nada que hay en todo, el acabamiento que aporta el tiempo a la realidad. En ese sentido, la pintura de José Viera se encuentra en el núcleo mismo del barroco, es decir, en esa visión desengañada de la realidad y sobre todo de la carne. La carne se convierte en cáncer, en excrescencia, se convierte en animalidad en estado puro, en animalidad descontrolada, en animalidad fantasmagórica. Eso es la pintura de José Viera. La pintura de José Viera es como una especie de excursión fascinante por el mundo de lo misterioso, de lo fantástico, de lo que no tiene aparente explicación racional. Sus dibujos, sus imaginativos y portentosos dibujos, siempre nos remiten a un mundo en el que las cosas tienen un perfil oculto al lado del perfil real que tienen. Por ejemplo, recuerdo al azar una época fascinante en la que le dio por dibujar cálices. Entonces hizo una especie de galería de griales verdaderamente maravillosa, en la que cada una de esas copas divinas y mágicas estaban diciendo bebedme. ¿Y qué es lo que ocurría si uno bebía de esas copas mágicas? Pues que realmente se sumergía en un mundo paralelo al real, pero a la vez envuelto en el manto de lo fantástico, de lo que no puede realizarse ni tener lugar en el mundo, y sin embargo está presente en nuestra imaginación y en nuestra manera de ver el mundo y las cosas. Todo eso configura un espacio irrepetible en la pintura española contemporánea. Lo que ha hecho Viera es de él y nada más que de él. Y fruto de qué es esta originalidad, esta potencia pictórica, yo creo que es fruto fundamentalmente de dos cosas. Una, de una técnica innata. Probablemente Viera estaba llamado ya genéticamente para pintar, puesto que tiene una técnica formidable a la hora de acometer su obra plástica. Pero es que además esa técnica no se queda solo en mera recreación de lo pasado. Viera no es solo un revival de la pintura cuatrocentista italiana, con todo y con ello serlo, puesto que Viera es un clásico en el mejor sentido de la palabra, sino que incorpora a su temática, incorpora a su pincelada incluso el espíritu de su tiempo. Y el espíritu de su tiempo es un espíritu ruptural, es un espíritu indagatorio, un espíritu que se hace preguntas continuamente acerca
del por qué, del cómo, del cuándo, del qué, y eso significa, sin la menor duda, un rasgo de modernidad, de modo que clasicismo y modernidad se alían en la pintura de Viera, ofreciéndonos uno de los ejemplos más sobresalientes del quehacer pictórico español. La obra de José Viera muestra una técnica muy elaborada y perfeccionista. En un principio pensaba siempre la pintura como dibujo. Podríamos decir que era un trabajo de dibujos con color, utilizando para expresarse los temples al huevo, siguiendo el sentido florentino renacentista de pintores como Botticelli. Después, al ir evolucionando su expresividad plástica, comienza a pensar y a desarrollar su estética de la Mancha, recogiendo en ello las tendencias opuestas de los venecianos. Con todo, su idea del dibujo aparece constantemente en su arte, si bien en algunas de sus obras se pierde. Por ejemplo, los perfiles de las figuras en sus fondos de neblinas o se suavizan estos para integrarse con los elementos del paisaje o con los arquitectónicos. Su técnica está en constante evolución. Para abordar sus obras, en primer lugar, hace por lo general numerosos dibujos previos, algunos muy terminados que casi llegan a tener tratamiento de pintura. La planificación anterior de la obra es para él esencial. Sobre el soporte, ya sea de lienzo o de madera, aplica una base de agua cola para después extender una preparación de sulfato cálcico, yeso
y óxido de zinc con el mismo aglutinante. A continuación, aplica una imprimación gris al temple de huevo sobre la que traspasa el dibujo mediante estarcido o cuadrícula, dibujo en el que separa y contrasta las luces de las sombras. El dibujo es fijado en superficie con una fina impregnación al óleo diáfana que dulcifica los efectos de luces y sombras para evitar posteriormente el exceso de penetración de los aceites y, consecuentemente, el resecado anómalo de las capas de pintura. Cuando en la actualidad trabaja al óleo, la técnica es muy similar, variando en esencia los aglutinantes que emplea y las tonalidades más ocres de los fondos. El color se manifiesta siempre muy trabajado y, en los últimos años, prestando siempre una gran importancia a los efectos de superficie. En todos los casos, será el juego de transparencias, conseguido a través de las finas capas de color al óleo que va introduciendo, lo que le lleva a lograr sus efectos últimos, llenos de matices infinitos que se mezclan finalmente en la contemplación de su obra. Me hace recordar el surrealismo que utilizaba Salvador Dalí. No sé, puedo decir que veo algunas referencias a la pintura japonesa, con el barbo y la libélula. Una pintura muy simple y expresiva, con unos colores poco habituales, en dorado, en plateado. Lo que veo de la obra de José Viera me muestra una pintura que me recuerda al surrealismo y me parece que lo utiliza con gran destreza. En esta obrita de aquí me parece fascinante la posición de la copa con respecto al escarabajo. A ver, siento que es concisa, directa, sencilla y tiene varios... Es muy puntual, es muy característico y creo que resalta mucho la imagen de la mujer. Me parece bien, la verdad es que el dibujo me parece perfecto, me parece bastante bien, todo lo de la luz y esas cosas está muy bien hecho. Un poco de filosofía sobre la vida, sobre la existencia humana, la dualidad entre la vida del hombre, la muerte y ahí en el final de tu vida, así en el último momento entre el bien y el mal. Cualquier personaje sacado de su chistera, si a mí me lo muestran fuera de contexto y fuera del marco de cualquier cuadro de Pepe, pues
creo que estoy en condiciones de decir este personaje es de Viera, y eso es muy importante. Aquellos célebres cuadros inspirados por Lautréamont. El ritmo de sus personajes tiene que ver con el tiempo de los sueños, con el tiempo físico de los sueños. La técnica de mezclar un poquito de mármol finísimamente en su pintura, como hicieran Rembrandt o Velázquez, para crear más transparencia aún en las capas de color. Aunque ya Pepe lo lleva, no es que se quedan las cosas que han hecho los demás, sino él siempre da un paso más hacia adelante. Y ese mármol que estos otros los clásicos pintores no lo introducían un poco más grueso, él lo mete absolutamente pulverizado para crear, al absorber el mármol, el óleo, crear todavía mayor transparencia en las capas de color. En esta última obra de José Viera, cada vez más despojada, más descarnada, hay siempre en transparencia la visión de una especie de isla de los muertos. Yo destacaría, por ejemplo, Suspiros de la noche, en el que se ve surgir sobre una superficie lisa, inhumana, un ciprés, o más bien una sombra de ciprés, que tiene como fondo, más que un bosque, un amasijo de sombras que más bien parecen aludir a una noche polar. Es decir, al fondo lo que se ve es el vacío. La última serie que he hecho creo que es la etapa más melancólica, ¿no? También la más poética, pero al final ha terminado pues siendo yo creo que una especie de vanita, de las muchas vanitas, que yo creo que es lo que he pintado durante toda mi vida. Aquí me viene a recordar Antonio Pereda, que para mí es uno de los pintores más importantes que han existido en el siglo XVII, ¿no? Esta serie la titulo Proyecto para un viaje a la nada. Esta serie de dibujos eróticos que he realizado está basada en poemas de Luis Alberto de Cuenca, de mi querido amigo Luis Alberto de Cuenca, que ha sido como una especie de soplo de vida entre tanta melancolía y tanto vanitas, ¿no? Oye, pues este es bonito, el que te ha mandado Viera, este último es muy bonito. Muy bonito, con el fondo violeta, está muy bien. Yo creo que Flora y Fauna, para el de fondo violeta. Flora y Fauna se llaman las amigas que dan temperatura a este poema. Tienen nombre de hadas de Walt Disney, pero tan solo el nombre, porque ignoran todo lo que no sea goce físico y no van por ahí con sus varitas mágicas protegiendo a las princesas. Tan fundidas están, mezclando flujos íntimos como locas, que no ven cómo me acerco y logro hacerme un sitio entre sus cuerpos húmedos y ardientes.